Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta mañana. Hermano Kelo, hermana Ana. Voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en el 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, ahí es donde vamos a continuar nuestra lección de la semana pasada. Cuando usted lo encuentre, se va poniendo de pie, así sabré que ya lo ha encontrado. Amén, hermano. Amén. Yo voy a leer dos versos que los vamos a encontrar en 1 Corintios 14, verso 39 y 40. Yo leo para ustedes. Dice así la bendita palabra de Dios: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos ha dado. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por habernos guardado en esta semana con bien, Señor. Lo cual le pido, Señor, que usted bendiga el servicio de hoy. Todo lo que aquí hagamos sea agradable a su santa presencia. Le pido, Señor, que sea usted guiando cada uno de los ministerios aquí, Señor. Y se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar con el estudio. Dice, se llama hablar en lenguas en orden. Acuérdense que el apóstol Pablo les estaba dando ordenanzas a los corintios. Entonces, vamos a continuar el servicio y les pido que vayan conmigo ahí a 1 Corintios, versos 26 al 28. Dice el verso 26: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Y dice, hágase todo para edificación. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y el 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En el estudio pasado estuvimos viendo que cuando la Biblia habla de lenguas, eran idiomas establecidos. Idiomas, dice que todos los idiomas en el mundo, aunque el apóstol Pablo no sabía cuántos idiomas podría haber, porque pues aún esta parte del continente aún no había sido descubierta, no sabían que existía, pero el apóstol Pablo sabía que había muchas lenguas, muchos idiomas, muchos dialectos, y todos, dice que todos tienen un significado, ¿verdad? Todos tienen una comprensión. Por ejemplo, si yo le digo al hermano Ramiro en nuestra lengua en que nacimos, hermano Ramiro, póngase de pie, él va a entender lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Pero si yo le digo a otra persona que no entiende el español, que entiende un inglés, vamos a poner un ejemplo, un inglés, y le digo, ¿podría ponerse de pie? No entiende español, no va a tener ningún movimiento, no va a haber ninguna, va a decir, bueno, no sabe ni de qué se trata, va a estar confundido, ¿verdad? Sí. Pero el hermano Ramiro, que habla inglés, se levanta y le dice, oh, es que le está diciendo eso, y dice, bueno. Cuando eso pasó en el día de Pentecostés, no había intérpretes.
cada quien, que dice que cada uno de ellos les oía hablar en su propio idioma en el que habían nacido, a donde eran, y dice que lo que estaban hablando eran las maravillas de Dios, el Evangelio, ¿verdad? Por eso cuando terminaron hubo una gran cantidad que se convirtió, porque cada uno de ellos entendió el mensaje, y si hubiera habido más personas, pues todos lo hubieran entendido. Ahora, ese día fue un día que no volvió a haber otro día igual. Siguió habiendo las festividades, pero eso no volvió a pasar. Pero siempre que había personas de otro idioma, pues dice el apóstol Pablo, si hay un intérprete, pues que les interprete, ¿verdad? Porque las escrituras no estaban completas, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento no había sido escrito. Ellos estaban, cuando dice profetizando, estaban proclamando la palabra de Dios que sabían de memoria, o que el Espíritu Santo les recordaba o les ordenaba que hablaran, y eso era lo que decían. Las grandezas, las maravillas de Dios. Dice por ejemplo, estábamos estudiando 1 Corintios, y se cree que 1 Corintios fue escrita por el año 56 después de Cristo, o sea, unos 10 años o 18 años después de que el Señor Jesucristo había resucitado. El Evangelio de Mateo dice que fue escrito posiblemente entre los años 55 y 70. Entonces, el del Evangelio de Marcos, por los años quizás el 50 y el 55. Lucas, el del 70 al 80. Y el Evangelio de Juan, se cree que probablemente fue el último que se escribió entre los años 70 y el año 100. Entonces pasaron muchos años para que el Nuevo Testamento se escribiera tal como lo tenemos ahora. Se cree que ya después del año 100 ya el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que murió. Y entonces, hasta entonces se terminó de completar el Evangelio. Entonces, hasta entonces, pues ya, como ya tenían los escritos, como los tenemos ahora, ya no era necesario los profetas y todo eso, ¿verdad? Porque ya teníamos la palabra de Dios escrita como la tenemos ahora. Y pues después sabemos que siguieron traduciéndose a multitud de idiomas. Entonces la tenemos en español, qué bueno, porque si no, pues amén, no la estaríamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, las lenguas, el apóstol Pablo dice, las lenguas no deben permitirse sin interpretación, solamente con un orden, solamente 3 han de hablar y por turno, o sea, ordenadamente, o con orden. Versos 29 al 33, vamos a ver la profecía de versos 29 de 1 Corintios 14, verso 29 al 33. Leo para ustedes, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Aquí podemos ver que sus reuniones normalmente las hacían los sábados que era el día de reposo
del pueblo judío lo celebraba fielmente, la mayoría de ellos. Y entonces, pues normalmente queremos creer que estaban la mayor parte del día en la sinagoga reunidos, entonces pues no tenían ningún problema de pasar demasiado tiempo, entonces venía uno si tenía algo que decir. El apóstol Pablo en una ocasión estaba ahí, él acostumbraba a llegar ahí, entonces como lo miraron que llegaron y dijeron, ¿tienes algún mensaje para nosotros? Sí, se levantaba y hablaba, ¿ah? El Señor Jesucristo en una ocasión también le permitieron una lectura y fue y buscó un libro pues realmente era una profecía que él estaba cumpliendo en ese momento, ¿no? Y dice que en esa ocasión pues dice que todos se quedaron como diciendo, ¿hay más todavía? ¿Hay más? Y dice, esa se ha cumplido hoy. Entonces vemos que había un orden, ¿verdad? Vemos que había un orden, dice que se levantó, abrió el libro, leyó, se quedaron todos como que querían más, ¿verdad? Luego ya enrolló el libro y se sentó. Y todavía seguían mirándolo. Esa escritura que acabamos de leer se acaba de cumplir. ¿Ya? Estaba diciéndoles que la escritura estaba hablando de sí mismo, de él. Dice, dice que sean 2 o 3 profetas han de hablar y los demás deben de probar sus mensajes para ver si vienen de Dios. Dice, nótese el don de discernimiento. Ahí en 1 Corintios, hermano Ramiro, 1 Corintios 12 y verso 10. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 10, dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén, gracias. Y ahí en Primera de Tesalonicenses 5, le voy a pedir que vayan ahí conmigo, Primera de Tesalonicenses 5. El verso 20 dice, no menospreciéis las profecías. También dice, y el 21 también, examinarlo todo, retener lo bueno. Los que hablan deben de edificar a la iglesia y mantener el orden apropiado. Si alguien está hablando, pierde el control, es una prueba de que el Espíritu no está hablando, porque cuando el Espíritu está obrando, hay dominio propio. Aquí vamos a leer el versos 34 y 35 de 1 Corintios 14. Y aquí la verdad que este pasaje, esta parte, yo hubiera deseado brincármela porque aquí sí me estoy metiendo en terrenos peligrosos. Pero bueno, eso es lo que dice la Biblia, es que no la vaya a tomar conmigo, ¿verdad? Dice verso 34 y 35, dice el 33 para que le tomamos un sabor más diferente, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Decía una ocasión
mi hermano le hablaba un poco de la Biblia, y le he hablado, pero siempre ha sido bien, bien difícil. Dice, no, dice, yo en lo que no estoy de acuerdo es en que tratan muy mal a las mujeres. Y pues seguramente él estaba viendo cómo tratan a las mujeres por allá en la India o en Irak o en Irán. Le digo, no es así. Le digo, lee la Biblia y te das cuenta que no es verdad, sino que la Biblia no las está maltratando, más bien las exalta. Le digo, pero como la gente no lee, entonces pues no se da cuenta. Pero sí, pero eso es lo que no me gusta, y entonces por eso no quería él que pues no estaba bien. Entonces dice, 1 Corintios 11 y el verso 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 1 Timoteo 2:12. El apóstol Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Al parecer las mujeres estaban abusando de sus dones y usándolos fuera de lugar. Pablo no dice que las mujeres no tienen dones espirituales, ni que deban ser esclavas de los hombres. Enseña que tanto hombres como mujeres, si actúan fuera de lugar en la iglesia, la destruyen en lugar de edificarla. Pablo también coloca una responsabilidad sobre los hombres. Dice, deben de enseñar a sus esposas las verdades espirituales, pero hacerlo en casa. Y eso tendríamos que remontarnos a los tiempos en que estaban viviendo y en las culturas, en el tiempo que estaban viviendo y la cultura. Porque si ustedes recuerdan, hasta hace no muchos años, en diferentes países, pero en este país, por ejemplo, las mujeres no podían votar en elecciones para elegir representantes en la nación. Entonces, pues ahí hubo muchos movimientos que las mujeres estuvieron peleando para que fueran incluidas en esos lugares. Entonces, si vemos en las costumbres de aquellos tiempos, yo me imagino que las mujeres no les permitían muchas cosas que estuvieran ahí manipulando negocios o cosas así. Hay muchos lugares, por ejemplo, que no les permiten a las mujeres estudiar aún todavía en ese tiempo, ir a una escuela. No les permiten manejar un vehículo, un carro. Dicen que es diabólico, y si ven aquí, pues casi la mayoría de las mujeres manejan aquí, en esa nación, y en muchas partes, en México, en todo. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba todavía joven, todavía soy joven, pero era más joven en ese tiempo. Cuando una mujer andaba en una bicicleta, decían que era cualquier cosa, ¿verdad? Porque no se veía bien que una mujer manejara una bicicleta, anduviera manejando una bicicleta. Entonces, pues el apóstol Pablo lo que quería es que hubiera un orden, ¿verdad? No que hubiera un desorden, porque pues en las iglesias dice que era una iglesia apenas estaban poniendo los cimientos, estaban haciendo. Entonces había que empezar con un orden, porque pues, si no al final pues
dice que como en todas las iglesias, vemos que la única iglesia que más les llamó la atención el apóstol Pablo fue a la iglesia de Corintio, para que hubiera un orden, porque allí pues era una ciudad muy desordenada en todos los aspectos, tanto hombres como mujeres. Era una ciudad que era un puerto, por lo tanto tenía muchos visitantes de muchas partes, muchos lugares, y entonces por eso lo está diciendo, dice, estamos hablando de las enseñanzas, pero hacerlo en casa. Dice en el estudio, no dice la Biblia, dice en el estudio, triste como suena, en muchas familias es la esposa la que enseña al marido, ¿verdad? Versos 36 al 40 de 1 Corintios 14, versos 36 al 40. Dice el 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Si alguno de ustedes es espiritual, dice el apóstol Pablo, lo probará por obedecer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca trabaja fuera de la palabra de Dios, ni lo contrario a ella. Y en ninguna parte se necesitan más este principio que en el área de los dones espirituales. No podemos ser guiados por la experiencia emocional subjetiva de alguien, pero sí podemos ser guiados por la inmutable y objetiva palabra de Dios. Dice, nótese que los principios básicos para la adoración espiritual que Pablo da a la iglesia, primero, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios sientan precedencia sobre todo lo demás. Número 2, la iglesia debe ser edificada. Número 3, no debe haber nada que menoscabe el testimonio ante los incrédulos. Siempre debe haber dominio propio. Número 5, todo debe hacerse decentemente y con orden, siguiendo a la palabra de Dios. Y número 6, las mujeres no deben de ejercer autoridad sobre los hombres. Y diciendo eso, pues vemos que muchas naciones tenemos ya, los gobernantes son una mujer, un presidente, una mujer como presidente. Número 7, debe haber comprensión antes de que pueda haber bendición. Es evidente por las escrituras que había cierta informalidad en las reuniones de la iglesia primitiva. Por un lado debemos evitar la formalidad y por otro el fanatismo. Es una línea muy fina. Un culto planeado no es un culto falto de espiritualidad, porque el mismo Espíritu puede guiar en el planeamiento anticipado, así como el culto mismo. Pero incluso en un servicio planeado debemos dar lugar a que el Espíritu guíe para no contristarlo, ¿verdad? Primero Corintios, y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 12 al 14.
los capítulos 12 al 14, pero no, obviamente no los vamos a leer todos, vamos a leer algunas partes que los vamos a encontrar ahí. Queremos examinar las afirmaciones de algunos carismáticos con respecto a la manifestación de las lenguas y del Espíritu para ver si satisfacen la prueba que dicen las Escrituras. Primeramente, ¿hay un bautismo del Espíritu después de la salvación? Algunos enseñan que es necesario quedarse esperando el poder en oración y en ayuno basado en el libro de los Hechos. Hechos 1, versos del 1 a verso 4. Hechos 1, verso 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Lucas 24:49. Si alguien quiere darle lectura puede hacerlo. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Ajá. Dice la palabra de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Y bueno, sabemos que estaban haciendo alusión al día de Pentecostés, lo que pasó ahí. Dice, pero en 1 Corintios 12:13, hermano Ramiro. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén, gracias. Dice ahí en 1 Corintios 12:13, enseña que todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Esto fue verdad, incluso incluso a la iglesia de Corintios. Hay llenuras del Espíritu después de la conversión y se nos ordena que seamos llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Amén. Puedes leer desde el 17 y 18. Efesios 5, 17 y 18. Ajá. Dice la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gracias. Pero en las Escrituras nunca se nos ordena que seamos bautizados con el Espíritu. Hay un solo bautismo en el momento de la conversión, pero muchas llenuras del Espíritu en la medida en que diariamente nos rendimos a Dios. La evidencia de este bautismo es hablar en lenguas. Si esto fuera verdad, la mayoría de los corintios nunca experimentaron el bautismo porque no todos hablaban en lenguas. Dice 1 Corintios 12, verso 10. Ahí dice, hablando de los corintios, dice a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas
y a otros interpretación de lenguas. Verso 30 dice, ahí en su Biblia, y en esa Biblia tiene un signo de interrogación, y eso quiere decir que está preguntando. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues obviamente no vemos, por decirlo, no todos tienen ese don de sanidad. Pregunta nuevamente, dice, ¿hablan todos lenguas? No, vemos que no, algunos sí, y otros tenían diferentes dones. Y luego dice, pregunta nuevamente, ¿interpretan todos? Pues no, sabes que no. Entonces, dice, sin embargo, en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice que todos fueron bautizados por el Espíritu. Por consiguiente, si los carismáticos están en lo correcto, todos los creyentes corintios deben haber hablado en lenguas, pero no fue así. Dice, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde antes de su nacimiento, sin embargo, nunca habló lenguas. Los grandes santos, a través de las edades, nunca hablaron en lenguas. El don de lenguas es un distintivo de espiritualidad. Dice, no en Corintios, esta fue la iglesia más carnal con la que Pablo tuvo que lidiar. Dice, eran niños en Cristo. Dice 1 Corintios 3, vamos a ver, 1 Corintios 3. Versos del 1 al 4, ¿alguien gusta leerlo? Hermano. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Gracias. En lugar de ser un distintivo de una vida espiritual más profunda, las lenguas eran un don relativamente inferior, que tenían muy poco valor al cristiano como individuo o para la iglesia colectivamente. ¿Es posible tener dones espirituales y no tener las virtudes espirituales? 1 Corintios 13, que fue el estudio que nos dio el hermano Ramiro la semana pasada, dice, enseña esto con claridad. La cuestión importante no es cuántos dones tengo, sino es mi vida semejante a la de Cristo y traigo gente a Él. Las lenguas son para la iglesia hoy. Hay más que suficiente evidencia de que varios de los dones fueron temporales. Tal parece que la profecía, las lenguas y el conocimiento inmediato, impartir de verdad espiritual por el Espíritu, pasaron cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. 1 Corintios 13, el versículo que estamos, 1 Corintios 13, aquí el hermano Ramiro hace 2 semanas estuvo, y 2 semanas atrás estuvo impartiendo de ello, y quiero que veamos, y quiero que le voy a leer del 8 al 13. 1 Corintios 13,
8:13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el amor de ellos es el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Dice, indica que estos dones pasarían y no se necesitarían más, pertenecían a la infancia de la iglesia. Hoy la vida y ministerio de la iglesia están cimentados en la palabra de Dios. Le hace Hechos 20. Hechos 20, versos del 17 al 38. Amén, hermano. Hermano Ramiro lee muy bien, hermano. Amén, hermano. ¿Del 17 a qué? Al 38. Muy bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí
y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Gracias, hermano, muchas gracias. Dice un cuadro del ministerio ideal del Nuevo Testamento. Aquí, dice aquí en toda esa lectura que hemos leído, que hemos visto, no hallará nada acerca de las lenguas. O sea, no hay ninguna ordenanza ahí. Un creyente se puede beneficiar de las lenguas privadamente, pero los dones espirituales son dados para el beneficio de la iglesia entera. Dice 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No de un solo santo. No hay ninguna sugerencia en estos capítulos que algún don sea concedido para el disfrute privado del creyente. En verdad, en 1 Corintios 14, versos 13 al 15 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o por eso no seré del cuerpo. Pablo afirma con claridad que el uso privado del don de lenguas no es correcto si hay interpretación. Dice, si hay interpretación o permitiendo al creyente saber lo que se dice. Puede haber beneficio espiritual, pero si sin comprensión no hay bendición. El uso privado de las lenguas es contrario a la letra y al espíritu de primera Corintios, de los capítulos 12 y 14 al 14. Dice, el don de lenguas une a los creyentes. Hay una nueva clase de ecumenismo entre los cristianos en el movimiento carismático que dice, usted no tiene que negar sus creencias básicas para ser parte de nuestro compañerismo. Pero, ¿unió acaso el llamado bautismo del Espíritu a los creyentes en Corinto? La iglesia estaba dividida en 4 facciones. 1 Corintios 1. Nuevamente regresamos ahí, 1 Corintios 1, verso 10 al 13. Leo para ustedes, verso 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que
que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice, sin embargo, todos los creyentes ahí habían experimentado el bautismo del Espíritu. Dice, en el verso 12 y 13, dice, en el 12 quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Dice el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Había discordia, división, disensión en la iglesia, y no obstante, también había el don de lenguas. Ha sido nuestra experiencia que el énfasis en las lenguas y en el bautismo del Espíritu divide la iglesia en lugar de edificarla. Los cristianos de lenguas se creen superiores a los demás. Entonces empieza el problema. Dice, no importan los términos que use con tal de que tenga la experiencia. Esta es una mentira sutil de Satanás. El Espíritu fue el que dio las palabras de las Escrituras y debemos obedecerlas. Dice 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versos del 9 al 16. Leo para ustedes del 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos con palabras lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está mal confundir está mal confundir el bautismo del Espíritu con su plenitud, porque Dios definitivamente las ha separado. Debemos basar en la Biblia la experiencia cristiana y no interpretar la Biblia por la experiencia. Si comprendemos las palabras y verdades de la Biblia, comprenderemos cómo vivir la vida cristiana. ¿Cuántas veces usa Pablo la palabra ignorar al escribir a los Corintios? No seáis niños en el modo de pensar, les amonesta en 1 Corintios 14, 20.
Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, les habla y les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice, a Satanás y sus poderes demoníacos les es posible falsificar las experiencias espirituales para los cristianos superficiales, pero cuando los cristianos comprenden la palabra de Dios, dice, Satanás no puede trabajar. Entonces, siempre que encontremos cosas que no estén en la Biblia, que no estén de acuerdo, que son costumbres de las gentes y que no son ordenanzas de Dios, es muy posible que sea el mismo Satanás quien está trabajando en esas situaciones. ¿Por qué? Porque trae confusión. Entonces, pues si no entendemos la palabra de Dios, sí nos van a confundir, porque pues no la miramos, yo creo que y son personas que se ven muy espirituales, pues yo creo que sí es cierto, ¿no? Entonces, pues ¿para qué abro la Biblia? No. Pero si la abre y se da cuenta que no es lo que está escrito, sino que se están yendo por otro lado, dice, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Porque muchas veces pues está mezclado ahí todo, entonces pues ¿cómo va a conocer lo bueno si no lo ha leído? Pero si ya ha leído la Biblia y lo encuentra ahí, pues dice, pues, sí, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y la retiene, la acepta. Pero lo demás, pues dice, deséchalo, no tiene caso, no quiere decir que se va a poner a pelear, a discutir, no, simplemente, ¿ah? Voy a pedir que se pongan de pie y hemos terminado el estudio y el horario también se nos ha arrimado, entonces oremos y la próxima semana hermano Ramiro traerá el siguiente estudio y yo sé que lo estamos esperando con ansias, hermano. Amén. Oremos, Padre, gracias Señor, le damos en este día que nos ha dado, gracias por su palabra y gracias por cada uno de los que hizo posible que estuvieran aquí en ese día, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.